Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Cada álbum de Ghost es único, tanto en temática, estilo e imagen. Es por ello que la revista Metal Hammer realizó un top, donde los clasificó de peor a mejor. A continuación te comparto la lista. Puesto 5, Infesti Summum. Muchos pegarán el grito en el cielo, pero efectivamente Metal Hammer lo catalogó como el peor álbum de Ghost. Escuchemos cuáles fueron sus razones. Una consecuencia cruel pero comprensible de un gran debut como Opus Eponymous de 2010, por ejemplo, es el diluvio corrosivo de expectativas que esperan el segundo esfuerzo. Ghost se encontró en esa misma situación con el lanzamiento de Infesti Summum, a veces cursi, la versión de ABBA, I'm a Marionette, y otras diabólicamente pesadas como Peraspera ad Inferi. Su segundo álbum aprovechó la creciente notoriedad de la banda de una manera efectiva, aunque calculadora. La mitad frontal de Infesti Summum es absolutamente humeante, desde las altísimas armonías corales de la canción principal hasta el sacrilegio de bombeo de Year Zero. Sin embargo, la segunda mitad no logra mantener el ritmo. Las últimas 6 pistas no carecen de sus propios encantos, pero colectivamente carecen del tipo de ganchos gigantescos o coros del tamaño de una arena. Es un buen álbum, según cualquier estimación, pero que captura a Ghost reconciliando su primera dosis real de fama con resultados mixtos. Producido por el gran Class Eilun, el magnífico tercer álbum de Ghost reveló aspiraciones que se extendían mucho más allá de su base de fanáticos del metal, directamente al corazón sangriento y palpitante de la corriente principal. Tiene pistas mega adictivas y tarareables al instante como Cities y From the Pinnacle to the Pit. Mucho más que un refrito de los 2 primeros álbumes, Meliora revela su vasta profundidad en las armonías de His y en los órganos en Spirit, además de la grandilocuencia antirreligiosa de los coros clásicos en Deus in Absentia. El álbum se equilibra magistralmente con su agudo asedio de poderosos riffs, con momentos más suaves de genuino esplendor melódico. El álbum nunca se siente disperso, diseñado para ser disfrutado a niveles que molestan a tus vecinos. Meliora se encuentra en el puesto número 4. El álbum que lo empezó todo fue una revelación cuando Ghost se abrió paso con composiciones melódicas y elegantes, irradiando una producción cálida y mostrando las armonías vocales suaves de Tobias Forge. Estaban allí, por supuesto, cosidos profundamente dentro de referencias más obvias como Blue Oyster Cult, Merciful Fate y Pentagram. Deus Culpa da un paso al profano aullido de guitarras y teclados en conclave con Dio. Sabes que literalmente te esperaba un viaje infernal. Temas como Ritual y Stand By Him combinan riffs de hard rock con estribillos espaciosos, lo suficientemente grandes como para sacar satélites de su órbita. No hay una pista mala en este disco. Opus ofreció una demostración convincente de que Ghost no podía simplemente conjurar un sonido único, sino que podía emplearlo de manera efectiva en una amplia gama de estilos. Como era de esperar con su satanismo abierto y riffs galopantes, los primeros en adoptar el álbum provenían de la comunidad del metal, lo cual no es poca cosa, considerando que Opus no es un álbum de metal puro de ninguna manera. Uno de los mayores logros de Opus es que inspiró a los metaleros acérrimos a expandir sus horizontes sonoros y a apreciar el rock comercial pegadizo en su máxima expresión. En 2019, en medio del ciclo de álbumes de Prequel, Tobias Forge declaró que su sucesor ya había sido concebido y que sería un esfuerzo más oscuro y pesado en conjunto. Sin embargo, a primera vista, Impera se siente como el hermano menor de Prequel, un poco más animado y colorido y en cierto modo más extremo, pero en gran medida una pareja sónica. Rebosante de jugosos ganchos de glam metal, Impera descorcha un banger tras otro,
Desde el asedio de los acordes de poder y el penetrante gemido inicial de Kaisarion, hasta la imponente grandeza gótica de Hunter's Moon. ¿Quieres puro pop? Spillways, con su estribillo ventoso y calado segador, te hará muy bien. Si lo que buscas es una balada, Darkness at the Heart of My Love se desarrolla con un estribillo memorable que agita los brazos alrededor de tu pareja y que todavía estarás tarareando días después de haber escuchado la canción por última vez. Tenazmente fresco y genuinamente conmovedor, Impera es un clásico instantáneo y con el paso del tiempo bien podría emerger como el más fuerte hasta el momento. Pero hasta entonces, el mejor álbum de Ghost hasta la fecha sigue siendo Prequel. El cuarto álbum de Ghost sigue siendo su mayor demostración de fuerza, una salida implacablemente ambiciosa que sintetizó el sonido característico de Ghost con la gran visión teatral de Forge, ejemplificada por el exuberante espectáculo coral de Promemoria y Life Eternal. Subrayando aún más las vibraciones de Broadway, estaban los instrumentales, el soñador Helvet Sfonster y Miasma, un viaje de rock espacial progresivo construyendo un crescendo estimulante que logra incluir tanto una referencia inequívoca de Michael Jackson como un maldito solo de saxofón. Prequel también reafirmó la duradera historia de amor de Tobias con el pulido álbum rock de principios de los 80 bajo la apariencia de éxitos como Rats y Witch Image. Sueco hasta la médula, también cuenta con un don sobrenatural para escribir clásicos pop, ninguno más pegadizo que Dance Macabre, que llena la pista de baile. Prequel es tanto una extensión de todo lo que impulsó el rápido ascenso de Ghost, como un audaz paso adelante. Todo podría haber fracasado alejando a los nuevos fanáticos potenciales con sus imágenes luciferinas sin adornos, mientras repela a los fanáticos existentes con su pop pesado y sus trasfondos de música. En cambio, Prequel los deslumbró a todos, debutando en el número 3 en las listas de Billboard. Prequel unió a críticos y fanáticos en una aclamación efervescente, atrajo a legiones de nuevos seguidores y ha superado fácilmente la prueba del tiempo. Destinado a disfrutar, nos atrevemos a decir, Life Eternal. Y cuéntame, ¿estás de acuerdo con esta lista? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.